emblemática y una de las más carismáticas, para mí en lo personal, del pastizal pampeano, ¿no? Y que muchas veces no es conocido por muchos de nosotros, ¿no? Así que bueno, a ver si podemos... Ahí va. Así que bueno, primero para presentárselos, lo que armé fue una ficha técnica, ¿no? De cómo identificamos, cómo reconocemos al venado de las pampas. Primero contarles que el venado de las pampas, su nombre científico, Osotoceros bezoarticus, como lo conocemos los biólogos, es una de las 8 especies de ciervos nativos que tenemos en nuestro país, ¿sí? Y cómo lo podemos identificar o reconocer respecto a otros ciervos que tenemos. Bueno, tiene algunas particularidades, ¿no? Por empezar, es un ciervo de tamaño mediano, ¿sí? Fíjense que acá uno lo puede comparar con la estatura de un humano, del hombre promedio, ¿sí? Y podemos ver que tiene entre 70 y 75 centímetros a la cruz, que sería a esta altura, ¿sí? Como a la altura de los omóplatos. Hablando de un ejemplar adulto, ¿no? Y pesan entre 25 y 40 kilos. Otra característica que los identifica es que los machos tienen astas, como la mayoría de los ciervos, pero esos cuernos tienen 3 puntas, que es algo característico del venado de las pampas. Y en cuanto a su coloración, tiene un color marroncito claro, ¿sí? que es el color que predomina en casi todo el cuerpo de este ciervo, ¿sí? En los lados, en la parte dorsal, pero tiene la particularidad de que tiene un color más clarito, ¿sí? Un color crema, más blanquecino, en lo que es el dorso, en lo que es en la parte ventral, en el interior de las piernas, en la parte interior de la cola, en la zona periocular, alrededor del ojo, y también en el interior de las orejas. Esas son algunas de las particularidades que tiene. Y después les voy a contar que hay distintas subpoblaciones en nuestro país y que tienen unas leves diferencias de colores, de tonalidades, algunos más marrones, otros más rojizos, en las distintas poblaciones. Pero a grandes rasgos, esta es la coloración, ¿sí? Un color bayo claro, le dicen así en la parte de la taxonomía. Y acá podemos ver una huella, ¿sí? Que también nos indica que su tamaño no es muy grande, que la huella que podemos encontrar en el terreno es de unos 3,5 centímetros, 4. Es un ciervo de hábitos diurnos y es un cervido, como ya les contamos, que es característico de hábitats abiertos, es decir, de pastizales, de praderas, de sabanas, ¿sí? Por eso acá está ese pastito corto, ¿no? Que bueno, no es lo que más representan nuestros pastizales, pero es como para identificar que no es un ciervo que esté habituado a zonas boscosas, sino de pastizales. Bueno, acá hay unas fotitos como para ir conociéndolo, y lo que podemos ver es que hay lo que nosotros llamamos un dimorfismo sexual, es decir, podemos identificar al macho de la hembra, tienen diferencias. Una de las primeras diferencias es que los machos adultos son ligeramente más grandes de tamaño que las hembras, y como les decía, tienen estas astas, estos cuernos característicos que tienen 3 puntas. Las hembras no tienen esos cuernos y en su lugar tienen unos mechones blanquecinos, ¿sí? Acá se ven como que tienen unos remolinos de pelo blanquecinos en el lugar donde crecerían las astas si fueran machos. Los juveniles, ¿sí? Son muy similares a los adultos en cuanto al aspecto, pero tienen un tamaño menor, ¿sí? A partir de los 7 meses es que uno ya pueden parecerse en cuanto al tamaño de un adulto. Y acá podemos ver una cría, que son muy pequeñas, que tienen aproximadamente 2 kilos al nacer, y que se caracterizan por tener unas hileras de manchitas blancas que se llaman librea a los costados. Acá pueden ver a una hembra con su cría, que se le ven así como una especie de pintitas blancas acá que ya se les están yendo, y el remolinito blanco que les decía que tienen las hembras en lugar de las astas. Lo que tiene el venado de las pampas es que tiene en general una sola cría al año, el periodo de gestación es de 7 meses, y la cría permanece al pie, ¿sí? Permanece junto con la madre, digamos, hasta los 3 meses, es así muy pequeña, y después, bueno, ya empieza a adquirir más independencia y movilidad.
Acá les puse una imagen que a mí me gusta mucho porque es muy didáctica de cómo hacer para no confundirnos, ¿sí? Porque hoy hay muchos ciervos, y como les decía, tenemos ciervos nativos que están distribuidos a lo largo de todo el país, hay ciervos de pastizales, ciervos de montaña y demás, pero también hay muchos ciervos exóticos, ¿no? Entonces uno cuando habla del ciervo, muchas veces te dicen, sí, el de Pintitas que es muy conocido por el dibujito Bambi, ¿sí? No es más que el ciervo Axis, que es un ciervo exótico que está avanzando muchísimo en todo nuestro país, ¿sí? Y fíjense que está acá, entonces tenemos especies autóctonas y especies exóticas, y acá hay como una especie de relación de tamaño, donde se puede ver que el venado es un ciervo de tamaño mediano, ¿sí? Un ciervo pequeño son las corzuelas, el pudú, son más pequeños aún, acá vemos el ciervo de los pantanos, que es un ciervo que tiene una impronta es más grandote, ¿sí? Acá vemos el ciervo dama, el axis, el antílope cervicapra y el ciervo colorado, que son ciervos exóticos y que tienen un porte mayor, que son más grandes. ¿Sí? Acá hay una foto de un venado de las Pampas, no sé si se llega a apreciar en la foto, pero tiene como algo colgando de los cuernos, que precisamente es como una felpa, un terciopelo que les crece, porque los ciervos todos los años voltean los cuernos, y entonces uno puede encontrar astas volteos, se les llaman en el pastizal, que son estos cuernos que pierden, y que, digamos, todos los años le vuelven a crecer, y cuando le crecen tienen una especie de una piel, un terciopelo que los protege, ¿sí? Y que en determinado momento del año eso se va perdiendo y se cae, esa piel. Y acá vemos a un ciervo axis que tiene ornamentas mucho más grandes, más llamativas, ¿sí? El venado de las Pampas también crecen, y esos cuernos son cada vez que es más grande, más adulto, esos cuernos son más grandes, pero siempre manteniendo esas tres puntas. Con respecto al estado de conservación del venado de las Pampas, a nivel internacional, ¿sí? No sé si ustedes saben que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo que hace es, en función de distintos parámetros, de la distribución, de los tamaños poblacionales y de otros parámetros, lo que hace es categorizar a las distintas especies en distintos estados de conservación, ¿sí? Que pueden ser que las categorías amenazadas en realidad son vulnerables, en peligro y en peligro crítico, ¿sí? Después tenemos extinto en vida silvestre o extinto. Y el venado de las Pampas en realidad no tiene una categoría de amenaza a nivel internacional, está considerado como casi amenazado. ¿A qué se debe esto? Bueno, el venado de las Pampas es, como les decía, es un ciervo nativo de hábitat de lo que es el sur de Sudamérica, el sudeste, ¿sí? Acá pueden ver en este mapita las poblaciones que aún quedan, que están señaladas en amarillo, ¿sí? O sea, tenía una distribución continua, que como es un ciervo de pastizales, y es uno de los, como les decía Nicolás en la presentación, ¿no? Es una de las ecorregiones y de los ecosistemas más amenazados, porque los pastizales fueron los que más se vieron transformados, tanto porque es los lugares donde se asentaron las poblaciones y donde están las grandes ciudades, y además por la transformación que tuvo por los cultivos, ¿sí? Por todo lo que es la ganadería intensiva y los cultivos, ¿sí? La agricultura. Entonces toda esa modificación del hábitat hizo que la pérdida de hábitat hiciera que, bueno, que fuera afectando a este ciervo, y quedaran poblaciones cada vez más chicas, relictos de poblaciones y aislados entre sí, ¿no? Inconexos entre ellos. Pero si ustedes ven en este mapa, Brasil tiene poblaciones que aún son numerosas. Entonces eso es lo que hace un poquito que esta especie a nivel internacional no se encuentre con una categoría de amenaza. Pero distinta es la situación en nuestro país. A nivel nacional, la categorización de los mamíferos de Argentina, ¿sí? Es distinta, y sí tiene una categoría de amenaza y está en peligro, ¿sí? Acá podemos ver, no sé si se llega a ver, pero que en nuestro país quedan 4 núcleos poblacionales que están aislados e inconexos entre sí, y que además son muy pequeños. Acá les voy a ampliar el mapa para que se pueda ver un poquito mejor. El venado de las Pampas es
está en en mucha bibliografía y literatura de naturalistas, incluso lo cita Darwin, hay no solamente en obras escritas, sino también en muchas pinturas, naturalistas como Darwin, Hudson, Cabrera y demás, donde hacen mención a lo abundante y lo común que era este ciervo en las pampas, ¿no? Y precisamente distintas fueron las causas que fueron diezmando, que fueron reduciendo estas poblaciones que eran tan abundantes y numerosas, y bueno, se menciona el tema de que era cazado tanto por los aborígenes como por los gauchos, ¿sí? por los cueros, por la carne, también porque tienen unas piedras besoares, de donde deriva su nombre, los otoceros besoárticus, que son como una especie de cálculos que tienen en el estómago, que decían que tenían propiedades medicinales, que servían como sueros antiofídicos ante el veneno de las víboras, pero básicamente, digamos, las principales causas de la declinación de esta especie en nuestro país fue la caza comercial. O sea, en 1870 hay registros de que en 10 años se exportaron alrededor de 2 millones de cueros del puerto de Buenos Aires. Entonces, la transformación de los pastizales por todo lo que es agricultura y ganadería intensiva, así como la caza comercial desmedida, hizo que estas poblaciones se vieran muy afectadas, quedando en la actualidad estos 4 núcleos poblacionales, podríamos decir, ¿sí? Que incluso tenemos 2 de ellos, que es el que se encuentra en la bahía, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la bahía de San Brombón, que es el que yo les voy a contar un poquito más en detalle, porque como les adelantaba Nicolás, yo hice mi tesis de doctorado con esa población, se encuentra en peligro crítico, al igual que la población de venados de las Pampas que se encuentra en Santa Fe, en los bajos submeridionales. Son 2 poblaciones muy pequeñas, la de los bajos submeridionales se estiman hace muchos años que quedan alrededor de 50 individuos nada más por toda la transformación que ha habido en los bajos, las canalizaciones y distintas amenazas que ya les voy a contar. Y después, por otro lado, tenemos una población en lo que es Corrientes, ¿sí? que acá puede ver que hay como otras poblaciones satélites, porque en Corrientes hace relativamente poco lo que se hizo fue hacer reintroducciones. La población de venados está en lo que es la cuenca del Aguapey, y se han hecho reintroducciones en San Alonso y en Rincón del Socorro, por eso es que hay otras 2 como subpoblaciones que derivan de esa población, reintroducciones que fueron exitosas. Y otra población en San Luis, que también recientemente se han encontrado individuos en La Pampa, que aparentemente procederían de esta población de cervidos puntanos, que fueron bajando hacia La Pampa, y que tanto la de Corrientes como la de San Luis, a nivel poblacional, de números poblacionales, están mejor que las de Buenos Aires y la de Santa Fe, por eso se las considera en peligro. Sin embargo, todas las poblaciones, a diferencia de lo que veíamos a nivel internacional, están amenazadas, tienen una categoría de amenaza, y es porque esas amenazas siguen existiendo, ¿sí? La caza furtiva, la modificación del hábitat, los atropellamientos, el tema de la presencia de especies exóticas que pueden transmitir enfermedades, el tema de los perros que también predan a los ciervos. Entonces hacen que todas esas causas sigan afectando a estas distintas poblaciones de venados a lo largo de todo nuestro país. Bueno, como les decía, yo les voy a contar un poquito más sobre la población bonaerense, la de la bahía de San Borombón. No sé si todos conocen, pero bueno, por eso les quería contar y les puse un mapita de dónde está la bahía de San Borombón. Bueno, la bahía de San Borombón es este accidente geográfico que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que va desde Punta Piedras a Punta Rasa, que quizás si alguno acostumbra o ha ido alguna vez a veranear a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, entonces ha pasado muy cerquita, ¿sí? Porque la ruta 11, la ruta provincial 11 interbalnearia, precisamente que nace allá por Punta Lar y termina en Mar del Sur, bordea todo lo que es la bahía de San Borombón, algo que conocemos como refugio de vida silvestre bahía de San Borombón, que ahora les voy a contar, que es una figura de protección que tiene la bahía de San Borombón, y que precisamente en el año 2009 se crea lo que es el Parque Nacional Campos de Tuyú con 3.040 hectáreas,
siendo uno de sus principales objetivos de conservación y de creación la protección del venado de las pampas y el hábitat asociado a este venado de las pampas, a este ciervo, que es el pastizal pampeano, ¿no? Que tan amenazado está y transformado está en todo nuestro país. Y se encuentra en la localidad de General Lavalle. Pero como les decía, el Parque Nacional no es la única figura de protección que tiene la Bahía de San Borombón. La Bahía de San Borombón tiene muchísimas otras figuras de protección de distintas jurisdicciones, ¿sí? De hecho, la Bahía de San Borombón tiene este nombre de Refugio de Vida Silvestre Bahía de San Borombón, que es una figura de protección que se le da a la provincia de Buenos Aires. Hasta hace poquito era el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y ahora es el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Las áreas naturales protegidas de la provincia de Buenos Aires son los que administran estas áreas protegidas. Acá tenemos el loguito de lo que es la Unidad de Conservación Bahía de San Borombón, que tiene asignado guardaparques provinciales, y ahora les voy a mostrar mejor su localización, pero no solamente tiene reconocimiento nacional por parques nacionales, provincial por la provincia de Buenos Aires, que tiene ahí sus áreas protegidas provinciales, también hay reservas municipales. El municipio de General Lavalle tiene una reserva municipal que se llama Islas de Ajó, que está acá a orillas de lo que es la ría de Ajó, y que también es un municipio que está muy comprometido con la conservación del venado, que tiene muchas medidas para protegerlo, no solo la creación de áreas protegidas. De hecho, en su escudo pueden ver que tiene a un venado de las Pampas. También es un sitio Ramsar, la Bahía de San Borombón, es decir, es reconocido como un humedal de importancia internacional, y tiene muchas reservas privadas, que también trabajamos mucho con propietarios privados en todo lo que es ganadería sustentable. Así que la verdad que creo que es un área que está muy protegida y creo que no es muy conocida. Todos sus valores de conservación y toda la biodiversidad que alberga este área. Y acá, bueno, no sé si la imagen se ve muy bien, pero yo me servía para ir contándoles. Los loguitos están un poco desactualizados, capaz que no los reconocen porque es una infografía vieja de la Fundación Vida Silvestre, pero que precisamente denota esto, todas las figuras de conservación que hay en esta zona, ¿no? Para proteger la biodiversidad en los pastizales, las aves, el venado de las pampas. ¿Sí? En 1979 aparece la Fundación Vida Silvestre, que crea la Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú, que es lo que hoy es las tierras que actualmente son el Parque Nacional Campos del Tuyú, y ahí hace punta la Fundación Vida Silvestre, empezando a trabajar en conservación en esta zona. En la década del 80, la provincia de Buenos Aires crea lo que son las reservas provinciales. Acá podemos ver la Reserva Provincial Bahía San Borombón y la Reserva Provincial Rincón de Ajó. En 1991 se crea la Reserva Municipal Natural Punta Rasa, ¿sí? Este es el viejo loguito del municipio de La Costa, que es quien administra esta reserva. Como les decía, en 1997 todo lo que es el Refugio de Vida Silvestre Bahía San Borombón, que es administrado por la provincia de Buenos Aires, se crea el sitio Ramsar, se le da este reconocimiento como un humedal de importancia internacional. En 2006, la Fundación Vida Silvestre ya se compromete a ceder estas tierras para la creación de un parque nacional, y empiezan todos los trámites, digamos. En la década del 80, en 1984, 1998 y 2001, se declara el venado de las Pampas como un monumento natural provincial, con una ley provincial que lo protege, y también es declarado bien patrimonio histórico cultural natural, y también, y como les decía, el municipio de General Lavalle es declarada capital provincial del venado de las Pampas por ley. Así que, digamos, tiene, como siempre decimos, todas las cocardas, todas las figuras de protección, ¿no? Pero bueno, así todo es como que no alcanza y el venado sigue amenazado, y bueno, por eso me parece muy interesante estas iniciativas, para que todos podamos conocer a estos otros argentinos que a veces están como invisibilizados, y eso no ayuda, ¿no? a su conservación. Y bueno, y a partir del 2009, como les contaba, la creación del Parque Nacional Campos del Tuyú en General Lavalle. Bueno, ¿cuáles son las principales amenazas de esta población de Bahía San Borombón? Hay un Plan Nacional para la Conservación del Venado de las Pampas, que salió en 2011, en el que trabajamos
todos los especialistas y los técnicos de las distintas poblaciones de Venado de las Pampas, de Corrientes, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, de todas las jurisdicciones, y tanto especialistas como gestores de áreas protegidas, como guardaparques y personal, ¿no?, de las distintas jurisdicciones. Esto fue liderado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en su momento, ¿sí? Y las distintas amenazas que se fueron identificando fueron un poco estas que yo les fui mencionando, ¿no? La caza furtiva, que quizás por desconocimiento de que es una especie amenazada, que quedan muy pocos individuos, ¿no? Hay cotos de caza. Uno dice, ¿por qué tienen que cazar especies que están amenazadas al borde de la extinción y que además están protegidas por leyes provinciales y nacionales y áreas protegidas también nacionales y provinciales? La competencia con el ganado, como les decía, la modificación del hábitat, en lo que es la Bahía San Bromón, acá lo podemos ver a Mario Beade, actual intendente del Parque Nacional Campos del Tuyú, que allá por los 90 hubo un estudio sobre precisamente cuál era la interacción del venado con el ganado doméstico. Entonces se capturaron venado de las Pampas, se le pusieron radiocollares y se lo seguía en ese momento con las antenas. Hoy los collares, algunos ya transmiten, digamos, la información, incluso hasta los celulares, pero bueno, la tecnología va avanzando, y precisamente en un estudio que derivó en una tesis doctoral de Alejandro Vila, precisamente lo que veían es que el área de acción, el área que ocupan los ciervos, el venado de las Pampas, en los pastizales pampeanos y en esta zona de la Bahía de San Borondón, se veía modificada, se achicaba en presencia del ganado vacuno. Incluso empezaban a manifestar conductas de alerta en presencia del ganado, ¿no? No solamente por la presencia de las vacas, sino que es por todo el manejo ganadero, la presencia de perros, de caballos, de mucha gente manejando al rodeo y demás. El tema de los perros, que es un tema muy sensible, ¿sí? Esta jauría de perros, que como ustedes ven, no es que son galgos, ¿sí? Son perros que pueden ser el perro de cualquiera de nosotros, pero que cuando los perros no están en su hogar, no están están dentro de su casa, digamos, y es muy frecuente que pase en el campo, que los posteros, por ejemplo, tienen sus perros de compañía y demás, pero que no están en un lugar, no tienen un alambrado, un cerco delimitado y demás. Los perros tienen su instinto de caza y se juntan, salen a cazar en algún momento en el que uno no está controlando esos animales, y tienen este instinto de caza y de precisamente de cazar en jauría, donde yo en ese momento estaba haciendo observaciones y había muchos venados a la vista, con comportamientos normales, y después de eso no vi un solo venado más, ¿no? No digo que en ese momento hayan cazado o hayan herido a un venado, pero sí que les debe generar algún estrés porque desaparecieron ahí del alcance de mi vista y de los binoculares, telescopios, y por ese día no vi un solo venado más. Así que les genera un estrés y los espanta. Y acá, precisamente en ese estudio que yo les contaba, donde se capturaron los venados de las Pampas y se les pusieron radiocollares, de los 9 venados a los que se le habían puesto radiocollares, 3 los encontraron muertos atacados por perros. Así que además los atacan, les generan un cansancio, porque el perro tiene esa forma de cazar, de que corre, y entonces se termina estresando y después los atacan, pero no es que tampoco que se alimentan, no es por una cuestión de que los predan para alimentarse, sino es por el instinto que tienen de caza. Bueno, una amenaza latente, que es particular de la Bahía de San Bromón, es el tema de las inundaciones a raíz del cambio climático, ¿no? Que los que viven en la costa, bueno, si han visto las noticias en estos días, vieron que cada vez es el impacto de las sudestadas, la recurrencia de estas sudestadas, de los vientos, del avance del mar hacia las costas, ¿no? Porque bueno, ya no hay médanos que frenen ese avance, entonces corre riesgo de que gran parte de la bahía puede quedar bajo agua, ¿no? Hay distintos modelos, distintos investigadores, bueno, ya saben cuánto es el avance del mar y cuánto es que se viene erosionando y comiendo las tierras de la Bahía de San Borondón, y precisamente que es donde se encuentra el venado de las Pampas, porque
si bien la bahía de San Borondón tiene 244.000 hectáreas, esto que yo les mostraba, el venado está como acorralado contra la costa, ¿no? En lo que son los pastizales más salinos y de peor calidad que podría haber, pero bueno, es como el hábitat marginal que le fue quedando libre, ¿no? Donde no hay ciudades, donde no hay ganadería, donde no hay perros, donde no hay chanchos, es donde le fue quedando disponible. Y un poco el factor común de estas estos 4 núcleos poblacionales que hay de venados en nuestro país es eso, son hábitats marginales y relictuales, que es donde pudo ir sobreviviendo, ¿sí?, el venado de las pampas ante tanto impacto y transformación de su hábitat. En Corrientes, por ejemplo, es el avance de la forestación, en Santa Fe de la agricultura y las canalizaciones, y demás, ¿sí? En cada lugar tiene sus particularidades, pero que se fue transformando el hábitat y perdiendo pastizales. Bueno, la presencia de especies exóticas, ¿no?, como el ciervo axis y los chanchos cimarrones, que son estos chanchos que se fueron asilvestrando, que son chanchos silvestres, y que no llegan a ser jabalí, pero son muy similares, y las enfermedades que le pueden transmitir estas especies, además de la competencia, o en el caso de los chanchos, que son potenciales predadores de las crías del venado de las pampas, y además que siempre está el tema de que pueden entrar cazadores a cazar ciervos axis o chanchos cimarrones, que son especies que son muy cazadas, muy buscadas por los cazadores furtivos, pero que uno nunca sabe si no terminan cazando un venado de las pampas, ¿no? Entonces, esa amenaza también siempre está latente. Y bueno, como les decía, estas especies exóticas además son transmisoras de enfermedades. Fíjense, acá tenemos un estudio que se hizo en la bahía de San Borondón, y fíjense cuántos patógenos comparten el venado con las ovejas, con las vacas, también incluso con los axis, ¿no? Y que de hecho en la literatura hay descrito de episodios de enfermedades que han diezmado poblaciones de venado de las pampas, porque precisamente son patógenos con los que no evolucionó el venado de las pampas, sino que se los han transmitido estos ungulados introducidos, estas vacas o estos chanchos o el ciervo axis, con los que tiene que compartir el espacio en el que habita. Y por último, el pequeño tamaño de la población que tiene la bahía de San Borondón, que hace que todas estas amenazas, ¿no?, sean como un combo, se sinergicen, y es mucho más problemático. Acá para contarles un poquito, es un gráfico que lo que nos muestra es la abundancia de los venados, que se fue estimando a partir de unos monitoreos aéreos en avioneta, que ahora les voy a contar, que es una metodología que se viene llevando a cabo en la bahía de San Borondón para estudiar la población desde la década del 80 hasta la actualidad, y que fue siendo llevado a cabo por distintos investigadores, distintos técnicos, y que en todas el factor común, como siempre digo yo, es Mario Beade, que es el actual intendente del Parque Nacional Campo del Tuyú. Y fíjense cómo en la década del 80, la estimación de abundancia de cuántos venados había en la bahía de San Borondón rondaba los 450, mientras que en la década del 90 rondaba los 300 individuos. A comienzos de los 2000 estaba alrededor de los 200, y como resultado de mi tesis doctoral, que yo hice ese mismo relevamiento, lo continué en lo que fue periodo 2008, 2013, 2015, el número estimado de venados en la bahía de San Borondón era de alrededor de 150 individuos. Así que se ve claramente, si uno pudiera ver la tendencia negativa, ¿sí?, que si uno la pone en números a partir de las estimaciones y demás, vemos que en los 90 estaba descendiendo al 1%, y ahora estaría descendiendo al 4% anual esa población de venado de las pampas. Bueno, como yo recién les decía, esa investigación, ese estudio de la población de venado de las pampas, se hizo a nivel poblacional y de toda la bahía de San Borondón con avioneta. Y esta metodología lo que tiene de bueno es que nos permitió comparar, porque se viene haciendo de la misma forma desde la década del 80, ¿sí?, con una avioneta de este estilo, con 2 observadores, uno que mira a cada lado de la línea de marcha, digamos, y acá está el grafiquito, uno tiene un ángulo que es un sector que es ciego, porque es lo que no podés ver desde la ventanilla,
te tapa el avión, pero uno tiene un ancho de banda y en función de ese ancho de banda y del ángulo en el que uno ve el individuo, se pueden hacer estas estimaciones de decir, extrapolar en función de los individuos que uno ve y cuántos podría llegar a ver, ¿no? Lo que se hizo en la bahía de San Borombón, desde allá, desde el 80, es volar sobre una línea imaginaria paralela a la costa, ¿sí? del Río de la Plata, que serían alrededor de los 350 metros de la línea de costa. Uno vuela saliendo desde Punta Rasa hasta el río Salado, que es donde se registran, digamos, los venados que están más al norte de la bahía de San Borombón, no llega a haber individuos hasta Punta Piedras, y ahí se pega la vuelta aproximadamente a los 2000 metros de la línea de costa. Entonces así la faja de conteo no se superpone entre una línea, la línea de ida y la línea de vuelta. Como les decía, la tecnología fue evolucionando, entonces en aquel entonces lo que se hacía era contar solamente los venados que se veían en esto que nosotros llamamos sectores, que le pusimos el nombre de sector 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que no son más que sectores que pueden estar divididos por distintos cuerpos de aguas, canales o ríos, ¿sí? La Ría de Ajó, el Canal 1, que es el que está cerquita de Tordillo, ¿sí? Si van por la ruta 11, ¿sí? El Canal A, el Río Salado y demás. Entonces, en función de eso, lo que hicimos, lo que hice yo como antecedentes para mi tesis de doctorado, para ver, bueno, qué necesitábamos estudiar, qué era lo que se veía. Entonces, lo que se veía es que en la década del 80, que habíamos visto que el tamaño poblacional era alrededor de los 400 individuos, la distribución de los venados a lo largo de toda la bahía, ese sector costero de la bahía, estaban distribuidos bastante homogéneamente, ¿sí? Fíjense que lo que llamamos zona norte, que es del Canal A hacia el norte y el Canal A hacia el sur, estaban 57-43%. De hecho, había un mayor porcentaje en la zona norte, ¿sí? En la década del 90, que yo les contaba que ya había alrededor de 300 individuos, es decir, el tamaño poblacional era menor, había menor, pero no solamente vimos que lo que había era un efecto en el número de individuos que había distribuido a lo largo de la bahía, sino que también su distribución, su reorganización a lo largo de la bahía. Se empezó a ver que en la década del 90 la mayor parte se concentraba en la zona sur de la bahía. El 65% de los venados avistados en estos censos aéreos estaban en la zona sur de la bahía y el 35% en la zona norte. Mientras que en la década del 2000 ya casi la totalidad de los venados estaban en la zona sur. El 92% de los venados estaban en la zona sur de la bahía y el 8% en la zona norte. Entonces, lo que yo hice para mi tesis de doctorado, que fue en periodo 2007, 2013, 2015, fue incorporar a estos conteos no solamente los venados de las pampas, sino también los chanchos y marrones y las vacas, ¿sí? Que por eso Nicolás le había contado al principio que el título de mi tesis era precisamente el estudio de la interacción entre el venado de las pampas y los ungulados introducidos en todo este refugio de vida silvestre Bahía San Borombón, porque queríamos ver si precisamente esta redistribución de los venados estaba asociada a la presencia de estas especies introducidas, ¿no? Entonces, en ese periodo, lo que vi a partir del análisis de los datos y de los censos aéreos, es que las vacas, que obviamente no es que tienen una libre distribución, pero que las vacas se concentraban mayormente y de manera permanente en la zona norte de la bahía, ¿sí? Donde precisamente lo que ocurre en la zona norte de la bahía es que son campos potreros más pequeños, que esos potreros siempre tienen agua dulce, entonces no hay un manejo rotativo, siempre se registra la presencia de ganado vacuno en esos campos, que no es lo mismo que pasa en la zona sur, porque precisamente como los campos que están más alejados de la ruta, que están más cercanos a la costa, fíjense que acá las distancias serán 2 kilómetros y acá tenemos 10, 30 kilómetros desde la ruta hacia la línea de costa, los potreros costeros no tienen agua dulce, entonces eso es algo que obliga a que hagan un manejo rotativo del ganado vacuno, que en determinados momentos del año, cuando en los cañadones naturales no hay agua dulce, entonces se ven obligados los ganaderos a mover a ese ganado hacia los potreros donde sí tienen aguadas o agua dulce, entonces quedan libres esos potreros para que el venado sí pueda avanzar
y que el chancho cimarrón, en realidad, si bien también está distribuido a lo largo de toda la bahía, su mayor concentración se encontraba en la zona centro de la bahía, y no tanto en la zona costera, sino más interna, donde también hay muchas como lagunas, es muy bajo el terreno, muy anegadizo, entonces tiene como ambientes propicios y como el hábitat preferido del chancho cimarrón. Mientras que el venado estaba como acorralado nuevamente en la zona costera de la bahía, bien contra la costa, y de nuevo en la zona sur, ¿sí? O sea que ese patrón que se venía viendo se vio intensificado en este último tiempo, ¿no? Y precisamente, bueno, se pudo mostrar un poco que se debía o explicar un poco por la presencia y la abundancia, la mayor abundancia de la población de chanchos cimarrones y estos distintos manejos que se hacen en la zona norte respecto de la sur con respecto al ganado vacuno, ¿no? Bueno, ese análisis yo lo hice a nivel poblacional, lo que llamamos como escala de paisaje, de toda la bahía San Borondón. Pero también tenía una escala más de sitio, una escala más local para analizar el comportamiento, qué es lo que pasaba de vuelta cuando el venado se encontraba cara a cara, ahí en el mismo lugar con los chanchos o con las vacas. Y para eso me subí arriba de estas torres de observación, ¿sí? En distintos sitios, sitios donde esto es Campos del Tuyú, donde solamente tenía venado de las Pampas y ocasionalmente chanchos y marrones, y después en campos ganaderos, donde había más presencia de chanchos y también donde obviamente tenían un manejo ganadero con presencia de vacas, al menos en alguna parte del año. También se hacían transectas, ¿sí? Recorridas a campo para ver indicios, es decir, uno busca huellas, posteos para ver el uso de hábitat del bicho, si se registra ahí o no, y también avistajes directos, como en este caso, que también, ¿no? Siempre aparecen los venaditos. Bueno, acá hay uno de los resultados, donde así rápidamente les quiero mostrar y contar un poquito esto que yo les mencionaba, ¿no? Acá lo que estamos viendo es, en este eje, la cantidad de venados avistados, por decirlo de alguna manera, y acá la carga ganadera, ¿no? Y lo que se pudo ver es que, fíjense que cuando uno registraba venados en los campos ganaderos, ¿no? Era precisamente en los momentos que la carga ganadera era cero. Es decir, en estos momentos que yo les decía que retiran las vacas porque no hay agua dulce, porque por algún motivo en esos momentos retiraban la hacienda de esos campos. Y cuando había carga ganadera, distinto de cero, sí, fíjense, 0,6, 0,8, cercano a 1, que son las cargas ganaderas habituales en la zona de la bahía de San Borondón, lo que se podía ver es que no había venados, ¿sí? Los venados avistados eran cero. Pero en esta oportunidad, en estos dos muestreos, ¿sí? Pude ver tanto venados en esos campos ganaderos como vacas, ¿sí? Que eso no es algo que no ocurra. En San Luis, en Brasil, en Uruguay, en todos lados se registra la presencia continua de venados y de vacas, pero es algo que nosotros no podíamos observarlo en la bahía de San Borondón, ¿sí? Y si nos fijamos, estos casos, que fueron dos casos muy puntuales, dados por la sequía y demás, la falta de agua dulce, la carga ganadera que había en esos momentos era menor a la habitual, era de entre 0,2 y 0,4 equivalentes vacas por hectárea, ¿sí? Y que precisamente cuando uno compara entonces a partir de la literatura, uno se fija, son las cargas ganaderas que hay en San Luis, en Brasil y en Uruguay, ¿sí? La carga ganadera habitual en San Luis es de 0,2 vacas por hectárea, al menos en los lugares que se registra la presencia de venado y vacas, ¿no? En Brasil la bibliografía dice que también cuando se registra la presencia de ambas especies es de 0,3 vacas por hectárea, y en Uruguay, que es muy común ver la presencia de vacas y de venados, es de 0,5 y 6. Entonces, evidentemente, no es una cuestión de que no pueda haber vacas y venados, sino que tendríamos que poner el foco en la cantidad de vacas que tendría que haber en un campo ganadero para compatibilizar lo que es producción y conservación, ¿no? Al menos con el venado de los campos. Entonces acá esto es lo mismo que recién les conté, ¿no? Que lo que veíamos que a las cargas ganaderas habituales para lo que es la pampa deprimida, la bahía de San Borondón, que es entre 0,6 y un equivalente vaca por hectárea, hay una segregación espacial, están separados. El venado no ingresa a esos campos ganaderos cuando hay
cuando hay vacas, a esas cargas ganaderas, ¿sí? Ahora, en cambio, lo que sí registra es que cuando las cargas ganaderas eran más bajas, eran de 0,2 a 0,4, entonces ahí sí había una coexistencia, ¿sí? Y lo que, digamos, uno intenta explicar por qué, cuál es el mecanismo, por qué, y bueno, lo que uno supone es precisamente que lo que intenta el venado es minimizar esto que yo les contaba, la interferencia, no solamente con la vaca, sino con los disturbios visuales y auditivos, y con todo lo que hace referencia al manejo del ganado, ¿no? La presencia de perros, de caballos, de varias personas cuando se hace todo el tema de la vacunación y demás. Entonces lo que se veía era que siempre tenía que mantener como una distancia, que era bastante extensa, entre el venado y las vacas, ¿no? Por eso es que probablemente cuando las cargas ganaderas son mayores, no pueda mantener esa distancia y minimizar la interferencia con los disturbios audiovisuales. En cambio, ¿qué pasaba con el chancho? Con el chancho sí se registraba como, al contrario de lo que uno cree, ¿no? Porque el chancho sí puede ser un potencial predador de crías. De hecho, en la bibliografía, sobra la bibliografía de que chancho predando crías, quizá no de venado de las pampas, pero sí en su dieta se han encontrado huesos de distintos ciervos, ¿no? Entonces, uno a priori no creería que podrían coexistir, que no estarían juntos, sin embargo se registró la presencia conjunta de chanchos y de venado de las pampas, pero lo que se vio es que cuando había una aproximación, ¿sí? de los chanchos, es decir, cuando estaban más cerca, había como una distancia umbral en la que modificaba el comportamiento del venado. El venado ya dejaba de alimentarse, ya dejaba de tener comportamientos más sociales, como uno dice, de descanso, de alimentación y demás, y pasaba mayor tiempo alerta, vigilante, que uno para la cola, las orejas, ¿sí? Más tiempo alerta, y eso en la bibliografía es un indicador de una situación estresante, que además se sabe que puede aumentar los niveles de glucocorticoides y demás, cuestiones que pueden repercutir en la fisiología y en el éxito reproductivo de la especie, ¿no? O sea que tampoco es que es gratis que coexista el venado y el chancho. Bueno, eso en cuanto a la investigación. Pero desde el área protegida también se hacen monitoreos, ¿sí? Se hacen, desde el año 2017 más o menos, se hacen monitoreos terrestres mensuales, donde todo el personal, guardaparques, brigadistas y demás, salen al Parque Nacional una vez por mes a recorrerlo de distintas, ya sea se recorren transectas a pie, a caballo, en camioneta, dependiendo de la dificultad de acceso a los distintos sitios, porque algunos son pastizales más altos, otros son inundables, hay mucho barro, entonces dependiendo de la accesibilidad a cada uno de los sitios, se recorre la mayor parte de la superficie del área protegida y se hace un recuento de cuántos venados. Y lo que se viene viendo es que cada vez hay más, en el censo de octubre, participé en el monitoreo terrestre mensual, participé yo, y la verdad es que contamos muchísimos venados, contamos alrededor de casi 100 venados, cuando el promedio es 50, 60, y veníamos de 30. Se vienen haciendo distintas actividades y manejos en el área protegida que precisamente hace que veamos la abundancia. Así que bueno, esos 150 que yo les decía que se estimaba para toda la bahía de San Borombón es una estimación de 2015, y bueno, habría que hacer nuevas estimaciones para ver si efectivamente la población sigue declinando como se especulaba, o viene mejorando, ¿sí? Lo que vemos que al menos en lo que es en el Parque Nacional, lo que vemos es una presencia permanente, que antes no se veía una presencia permanente, porque cuando yo hice mi tesis allá por el 2007, que ni siquiera era Parque Nacional, el Parque Nacional se creó en el 2009 y además empezó a implementar con los recursos, con el personal, guardaparques y demás a partir de 2010. En 2007 el venado lo que hacía era, en determinado momento iba hacia los campos ganaderos y no se registraba presencia permanente en el área protegida. Hoy tenemos presencia permanente en el área protegida, se ven crías, se ven hembras preñadas, se ve que la población está mejorando. En cuanto a la gestión del área protegida, bueno, nosotros en los parques nacionales tenemos distintos documentos, ¿no? que nos permiten planificar, que son nuestros documentos rectores hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos de conservación y demás, cuáles son nuestras metas. Bueno, tenemos lo que es el plan de gestión del Parque Nacional Campos del Tuyú, que es un documento que está vigente, que
generalmente tienen un periodo de vigencia de 6 años, ¿sí? Desde el 2018 hasta el 2023. Y previo a eso también teníamos lo que es la estrategia para la conservación del venado de las pampas en la bahía de San Bromón, que es un documento del que yo participé ahí como especialista en venado de las pampas en su momento, no siendo parte de la Administración de Parques Nacionales como ahora, donde hay distintas estrategias, desde in situ, ex situ, cómo hacer para mejorar la población de venado de las pampas, ¿no? En el área protegida y también en los entornos. Que tiene además como marco, como paraguas, el Plan Nacional de Conservación del Venado de las Pampas, que yo les decía que fue liderado por la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hoy MINTE. Bueno, dentro de esas actividades o manejos que yo les decía que hacíamos dentro del área protegida, es el manejo de pastizal. Uno de los objetivos es generarle hábitat y hábitat de calidad al venado de las pampas, ¿sí? Para eso se hace manejo de pastizales. ¿Para qué? Bueno, porque precisamente es un pastizal, como yo les decía, es salino, es un pastizal que precisamente evolucionó con fuego, con herbívoros, distintos disturbios que hoy ya no hay, porque no tenemos grandes herbívoros, y en un área protegida no tenemos ganado para que module ese pasto y ya deje de ser un pasto tan seco. Entonces lo que pasaba antes era eso, que el venado no tenía que comer, no tenía una oferta forrajera de calidad, y entonces iba a los campos ganaderos precisamente buscando el rebrote después de que sacaron a las vacas. Nunca cuando estaban las vacas. Después que se fueron las vacas, que empezaba a rebrotar el pasto, entonces por eso no había una presencia permanente en el Parque Nacional. A partir de estos manejos que se logran con rolos, con cortadoras de pasto y demás, y también con quemas prescriptas, es que entonces uno logra tener una heterogeneidad de ambientes, ¿sí? Uno quema pequeños parches, entonces le garantiza que tenga un forraje de calidad en un sector, que en otro lado tenga refugio, tanto para el venado como para las aves de pastizal, que es otro de los valores de conservación que tiene Campos de Tuyú, ¿no? Y que tiene toda la bahía, que es reconocida como un área valiosa de pastizal, como un AICA, que es un área de importancia para la conservación de las aves, porque precisamente es donde quedan los pocos relictos de pastizales prístinos, ¿no? Sin modificar en muchos casos. Con respecto a las quemas en los parques nacionales, en algunos parques se utilizan para modular el pastizal, son quemas prescriptas, controladas, se hacen cortafuegos que tienen aproximadamente 10 metros de ancho, es donde uno corta el pasto bien corto, y entonces de esa manera se asegura que el fuego no lo traspase, o se hace en lugares donde están, como se ve acá, rodeados por cuerpos de agua, de manera de que el fuego no pase hacia otro sector, se hace con el viento controlado, la temperatura controlada, la humedad controlada, o sea, hay un montón de variables que se tienen en cuenta para el momento que se va a hacer una quema prescripta, hacia dónde está la orientación del fuego y demás. No es que tiran un fósforo y se van, acá precisamente ustedes pueden ver los distintos brigadistas, tenemos un cuerpo de brigadistas y guardaparques que precisamente están especializados en ese tema, y bueno, dada la sequía que hay en este momento, que todos conocen, y la gran cantidad de incendios que se dieron además por la bajante del Paraná, por la sequía, y bueno, a nivel nacional, en este momento la Administración de Parques Nacionales prohibió las quemas prescritas en este momento en todos los parques nacionales, precisamente para evitar desastres e inconvenientes, ¿no? Pero como les decía, en la Administración de Parques Nacionales, de hecho hay una dirección especial que se dedica al tema de incendios, a controlarlos y también a analizar todas estas propuestas de manejo con fuego, ¿no? Y bueno, entonces así es como yo les decía, vamos generando una heterogeneidad en los ambientes. Vemos un pasto corto, donde entonces se le está ofreciendo, crecen pastos que son nativos, que son de calidad, que crecen en determinado momento del año donde no tendría una buena calidad forrajera si uno no hace un manejo. Tenemos otras zonas donde tiene el pasto más alto, que le sirve de refugio al venado, pero también de hábitat a muchas aves de pastizal, que son aves de hábitat de cañas altas, ¿sí? Y entonces empezamos a registrar cómo avanza, cómo viene el venado de las pampas y precisamente cuáles son los comportamientos asociados. Y bueno, finalmente se ve el tema de la alimentación, que lo buscan para la alimentación, ¿sí? Entonces vienen así como en manada buscando el pasto de buena calidad forrajera para alimentarse. Bueno, entonces en cuanto a esto que les fui contando, de las amenazas,
la investigación, la gestión. ¿Cuáles serían las acciones de conservación que nosotros venimos llevando a cabo y las acciones de conservación que creemos que son necesarias, ¿no? Para que en todos estos documentos que yo les contaba son las que figuran como las distintas estrategias para evitar que el venado se extinga y avanzar a su conservación? Bueno, uno es seguir avanzando con el tema del control de las especies exóticas, porque ya les dije el tema de las distintas enfermedades que pueden transmitirle a los venados y que siendo poblaciones tan pequeñas, cualquier patógeno puede liquidar una población entera. El tema de la tenencia responsable de perros, la educación, la concientización es muy importante, o sea, nadie quiere que la gente no tenga perros, que no tengamos perros, sino simplemente la tenencia responsable, ser conscientes del daño que puede hacer un perro. Por eso es que dentro de la Administración de Parques Nacionales tenemos un reglamento de tenencia responsable de perro y no se puede ingresar a las áreas protegidas con mascotas, con perros, con gatos. Integrar a la especie dentro de los sistemas productivos sustentables, como decía, es inviable creer que nosotros vamos a poder crear la suficiente cantidad de áreas protegidas, intangibles, para albergar poblaciones que necesitan un área de acción muy, muy extensa, así como el venado de las pampas o como otras especies, felinos o lo que fueran, que tienen áreas de acción muy grandes. Entonces es fundamental compatibilizar la conservación de la biodiversidad con la producción. En la Bahía de San Boromón, junto con la Fundación Vida Silvestre, se ha trabajado mucho, ellos asesoran mucho a los campos ganaderos vecinos y a otros que de hecho han sido declarados reservas privadas que hacen manejos sustentables, pastoreos rotativos, controlados y demás, donde se ha visto que se compatibiliza bien la producción con la conservación tanto del venado como de las aves de pastizal. Es fundamental el manejo de pastizal, esto que yo le decía, el corte, las quemas, para generarle hábitat al venado de las pampas. Y la conservación ex situ, ¿sí? Pensar la conservación ex situ como una estrategia más, que en lo que es la Bahía de San Boromón nosotros aún no la hemos implementado, pero bueno, que sí ha sido exitosa, por ejemplo, en Corrientes, que se han hecho reforzamientos de la población, de otras poblaciones, ¿sí? Ahí en Corrientes está fundado estas nuevas poblaciones, como yo les decía, en San Alonso y en Rincón del Socorro. Entonces, de esta manera, bueno, garantizar la continuidad de la especie, ¿no? Y bueno, para ir terminando, también de la gestión, que la gestión no solamente se hace dentro del área protegida, sino también por fuera, en lo que hace al turismo y al desarrollo sustentable. No sé si hay gente de la zona, de la costa atlántica bonaerense, pero bueno, si alguno se fue recientemente de vacaciones, habrá visto que la ruta provincial 11 ahora, en lo que es el tramo Conesa, San Clemente del Tuyú, es doble vía, que antes era una sola mano, que también tenía muchos accidentes de tránsito y demás. Nosotros entendíamos la importancia de esta doble vía, aunque obviamente no podíamos dejar de preocuparnos por el impacto, ¿no? Por aún la fragmentación mayor que le implicaba esto para la población de venado de las Pampas, que si bien la población de venado se encuentra de la ruta 11 hacia la costa, que por algún motivo la ruta ya es una barrera, se han encontrado en algunas oportunidades, han cruzado venados, pero una doble vía, y que incluso en algunos lados está bastante distante una mano de la otra, era una fragmentación asegurada, o sea, impedir ya que el venado avanzara hacia además el interior, ¿no? Y es por eso que se propuso desde la Administración de Parques una propuesta, una serie de medidas de mitigación. Acá, como pueden ver, no sé si van a ver el Guarray y los autos, esto es la ruta 11, ¿sí? En General Lavalle, si uno se hace el ojo, si uno mira con detenimiento esos pastizales que cuando uno no los conoce, no los valora y no saben la cantidad de biodiversidad que albergan, como decían, de aves de pastizal, de venado de las pampas, y encima imaginar que ahí, cuando uno está yendo a la costa atlántica bonaerense a la playa, puede ver un ciervo nativo amenazado de extinción, y fíjense la distancia que está, esto no tiene ningún tipo de aumento, nada, se ven los autos y se ve ahí el ciervo. En esa oportunidad yo estaba de este lado, no en la ruta, pero se pueden ver desde la ruta. Entonces, pensando esto en el impacto que podría generar esta doble vía, se hizo una propuesta para la mitigación de los impactos, ¿sí? De esta doble vía.
entendiendo obviamente que no era nuestra jurisdicción y intentando que sea algo, el desarrollo siempre a veces es necesario, pero bueno, que sea un desarrollo sostenible, ¿no? Sustentable y que sea compatible con la biodiversidad. Por eso se propuso que la implementación de pasos de fauna, de cartelería vial, donde uno le contara al automovilista que va que hay fauna nativa, que uno puede no solo verla, sino que también hay riesgos de atropellamiento de ñandú, de venados, de zorros. Entonces, para ir con cuidado, ¿no? Y de paso ir educando, porque de vuelta, lo que no se conoce no se valora. Y bueno, recientemente, si ustedes tuvieron la oportunidad de vacacionar o de ir por algún motivo, habrán visto que esto se inauguró el 28 del 23 de diciembre, creo que fue, 21, 23 de diciembre, se inauguró esto que lo llamamos el Corredor Verde del Tuyú, ¿sí? Que precisamente están estos dos pórticos, uno cerquita de Conesa y otro cerquita de San Clemente, en el tramo Conesa-San Clemente, donde precisamente lo que queríamos era mostrar a las personas que pasan, poner un poco en valor toda esta zona, porque como ustedes habrán visto, son muchísimas las figuras de protección y de reconocimiento nacional, internacional, provincial que tiene esta zona, por todos los valores de conservación que tienen, humedal de importancia internacional, área valiosa de conservación de las aves, red hemisférica de aves playeras, del venado de las Pampas, que es un monumento natural provincial, área valiosa de pastizal, y nadie lo sabe. Entonces nos parecía que era una oportunidad poner en valor. Entonces con esto queríamos contarles un poco, ¿no? Con estos carteles, y también conseguimos que Vialidad Provincial, en el marco de esta obra, ponga cartelería alusiva, sí, que hay avistamiento de fauna, con las imágenes de distintas garzas, y ahí acá es cuando se me traba, que haya cartel, que hay cruce de fauna, ¿sí? También hay otros que, atención, cruce de fauna, que está prohibido cazar, prohibido arrojar basura, no solo el ñandú, del venado, ¿sí? Y también lo que se armó fue una muestra interpretativa al aire libre en el acceso a General Lavalle, ¿sí? Si alguno conoce, en donde está la estación de servicio, la actual Acción, cuando uno está yendo hacia la costa por la ruta 11 a la mano izquierda, en el acceso a General Lavalle, se colocaron una serie de, para el otro lado, de carteles, que es lo que llamamos una muestra interpretativa al aire libre, donde precisamente contamos un poco sobre los distintos valores de conservación y por qué esto es el Corredor Verde del Tuyú, ¿sí? Este es el primer cartel, que no les voy a spoilear, pero les voy a mostrar el primero, para que se entusiasmen y paren, si están por ahí, donde precisamente les dice: bienvenidos al corazón de la vida, en el gran refugio del humedal y del pastizal, ¿sí? Y entonces les cuento un poco sobre el pastizal pampeano, los valores naturales y los valores culturales también, porque todo el tema de los payadores, la ganadería sustentable, todos los valores de biodiversidad que hay en esta zona, ¿sí? Y bueno, este es el último, donde les agradece la visita, pero que me parece muy importante porque esta fue una iniciativa que, si bien fue liderada por parques nacionales, digamos, fue una iniciativa donde trabajamos en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Vialidad Provincial, con el municipio de Lavalle, con el municipio de La Costa, de Tordillo, con la Fundación Vida Silvestre. Entonces, distintas instituciones y organizaciones que reconocemos, que conocemos el valor y la importancia que tiene esta zona, y que creemos que es fundamental ponerlo en valor y en conocimiento de todo el que pasa por ahí. Y bueno, y eso es todo. Así que muchas gracias por estar, por escucharme, y bueno, ahora les responderé sus dudas, y ahí les dejo igual mi correo por si me quieren escribir por algún motivo. Bueno, muchas gracias, Lorena. La verdad es a vos lamentablemente no te conozco tanto, es más por referencia, por habernos cruzado en algunos eventos cuando trabajaba en Vida Silvestre, pero a Mario sí lo conozco más, y sé la cantidad de la inversión de horas de trabajo, de emociones, de corazón que hay puesto en Campos del Tuyú, y esta información de que hay datos que permitirían crear la esperanza de que la población se esté, no digamos recuperando, pero sí que tenga algún repunte hacia arriba, no lo conocí y me encanta, y los felicito.
Sí, por eso, lo que no sabemos es que si ahora están todos concentrados ahí, viste, como que vinieron todos y se quedan, o porque no estamos haciendo, lo que nos está faltando es ese censo a nivel, ese relevamiento aéreo a nivel más poblacional, ¿no? Por una cuestión de recursos y demás, pero que siempre está la idea de hacerlo para tener esa mirada más complementaria, y que de hecho los relevamientos que hemos hecho, por ejemplo, esos censos aéreos en el marco de mi tesis, los hemos hecho junto con la provincia de Buenos Aires, con OPDS, los ha financiado desde la facultad, el Ministerio de Ambiente y la provincia, así que esas fueron iniciativas buenísimas porque eran las que hemos trabajado de manera conjunta, que es como debe ser, porque las poblaciones no tienen dueños, ¿no? Es una población y todos, la verdad es que tiramos para el mismo lado para que esta población siga subsistiendo y de ser posible se vea con un cada vez mejor, ¿no? Con una recuperación. Ojalá que así sea. Bueno, mientras esperamos que haya valientes que pregunten en vivo, hay algunas preguntas que fueron... Yo veía el chat, como no lo podía abrir, veo que dice Sí, 30, sí. pero No, igual tranquilo. Yo creo que una pregunta, Nico. ¿Sí, quién habla? No veo Julián, sí, cómo no. Hola, Lorena. Hola, Julián. ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto y te felicito por tu trabajo, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, a mí el tema de mamíferos me recontra interesa y respecto al venado de las pampas, yo te quería hacer dos preguntas. Una, respecto al impacto de las especies exóticas, tanto del chancho cimarrón como el ciervo axis. Digo, ¿por qué el ciervo axis realmente pudo su población crecer con las mismas dificultades que se le presentan también para el venado de las pampas, porque son básicamente características comunes, ¿no? De tipo de herbívoro? Esa es una. Y después, porque la verdad que axis se ven por todos lados, o sea, acá en Sierra de los Padres, en todos lados. Bueno. Y después, yo tengo entendido que el 80% de la población del venado de las pampas está en zonas que no son protegidas, sí, como Corrientes. Digo, si hay algún tipo de, no sé, de gestión política o algo por el estilo, para aprovechar, por ejemplo, en el caso de Corrientes, más allá de lo que se está haciendo en Iberá, en la zona de Aguapey, que creo que hay como 1000 individuos aproximadamente, ¿no? De venado de las pampas. Bueno, pero tengo entendido que, por ejemplo, se están plantando pinos y eso afecta. Entonces digo, bueno, el laburo que están haciendo ustedes es recontra importante, y lo están haciendo sobre una población recontra reducida, y bueno, y así todo también me estás planteando que durante muchos años en los censos también hubo una reducción de la población. Digo, ¿cuánto más será en estas zonas que son zonas no protegidas, ¿no? Como en Corrientes, por ejemplo? Yo había escuchado hace un tiempo un informe que había hecho el SAREM sobre que se hablaba, si no me equivoco, que se estimaba una reducción hasta del 50% en 3 generaciones, aproximadamente 20 años. Y yo digo, la pucha, ¿viste? Es como que es remar un poco en dulce de leche, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, por eso es que las 4 poblaciones, en los 4 núcleos poblacionales, porque en Corrientes ahora hay más subpoblaciones, tienen categorías de amenaza, porque precisamente los criterios de SAREM, al analizarlos, lo que ves es que todas las poblaciones tienen tendencia a seguir disminuyendo, ¿no? Esto que yo les contaba es un dato de color, porque le decía, en Campo del Tuyú estamos viendo que hay más venados respecto de años anteriores, porque hay más hábitat, hay más manejo, lo que no significa que la población revierte esa tendencia negativa, ¿sí? Sino que, como yo les decía, cuando yo, por ejemplo, hacía mi tesis en el 2007, por ahí, que no era Parque Nacional, uno veía que el venado se iba hacia otros lados. Quizás ahora están concentrados ahí, lo que no significa, o que ahí esté mejorando, no significa que eso alcance para revertir esa tendencia negativa poblacional, que, como vos decís, por eso es que la población bonaerense y la de Santa Fe están en peligro crítico, porque claro, el panorama no es bueno, porque las amenazas continúan, entonces la tendencia es negativa. Incluso en San Luis y en Corrientes, que los números son mucho más esperanzadores, porque los números que tienen esas poblaciones, si bien no hay estimaciones de poblaciones muy recientes, pero sí, en Corrientes es alrededor de 1000 y en San Luis también, de hecho ese informe que yo les mostraba, la categorización que fue de 2019, en la que yo participé, lo que estima es que no hay más de 2500 individuos de venado de las pampas en todo el país. Sí. Entonces, por eso es que tenemos que hablar, bueno,
ya venimos hablando hace mucho de las estrategias ex situ. De hecho, yo escribí en un momento un capítulo del libro que nunca salió, pero que hacía como toda la cronología, y ya hay artículos periodísticos de 1960, que eran los primeros operativos venados, que precisamente hablaban de reforzar las poblaciones porque el venado se extinguía. Entonces decía, salvando al venado de la extinción, y entonces decía que sí o sí habría que hacer ex situ, ¿sí? Llevarlos a áreas aptas. Hoy sabemos que no solamente uno los tendría que traslocar porque se puede hacer manejo in situ y la población se ve beneficiada, ¿sí? No sabemos si eso es suficiente, ¿sí? O es un aliciente en el mientras tanto. Por eso es que, bueno, sí, probablemente haya que reforzar las poblaciones para que no se pierda esa variabilidad genética, básicamente, porque si no después vamos a terminar en algo que son todos parientes y entonces la población va a dejar de ser viable. Eso por un lado. Hoy, bueno, hay un parque nacional que hace un tiempo, cuando veíamos todo este problema, Campos del Tuyú, que se creó precisamente para proteger un ciervo nativo, y también está Iberá, como vos decías, que hoy también tiene población de venados dentro de su extensión. O sea que tenemos áreas protegidas nacionales que los protegen. También hay áreas protegidas provinciales, como decía, está la Reserva Bahía San Brombón, Rincón de Ajó, que también los protegen, ¿no? La verdad es que en la ecorregión pampeana son pocos los pastizales de calidad que quedan como para seguir creando áreas protegidas y que puedan ser sustento o hábitat de poblaciones de venado de las pampas, pero bueno, creo que entonces ahí por eso hay que avanzar en esto de integrar la conservación con la producción, que a veces es posible, y hay muchos productores que son responsables y cada vez hay más reservas privadas y demás, que eso se podría hacer. Eso por un lado. Y con respecto a lo que me preguntabas del Axis, es por qué son especies exóticas invasoras, ¿no? Es precisamente eso. Están como adaptadas a todo y a cualquier cosa. El Axis puede llegar a comer desde el pasto o puede comer desde los montes de tala. Su tasa de reproducción es distinta. O sea, el venado lo que se ve es que puede llegar a no, a raíz de las enfermedades, de que su alimento no es de calidad, porque está acorralado en un lugar que el pasto no es el óptimo, que es salino y demás, eso obviamente va a repercutir en su tasa de reproducción y probablemente que no se reproduce todos los años, y eso es algo que no pasa con los exóticos que se reproducen y se reproducen a montones. Esa foto de Axis que yo puse es mía, no sé si se veía bien, pero yo cuando arranqué mi primer campaña en el 2006, me acuerdo que iba a acompañar una veterinaria, esa que les mostré los resultados de todas las enfermedades que compartían, y teníamos un permiso de la provincia de Buenos Aires para cazar un Axis, para tomar las muestras y demás, y habían sido tan precisos en tal potrero, en tal campo, que no vimos Axis y no se pudo cazar en esa oportunidad. Cuando yo terminé mi tesis de doctorado, ya por 2010, 2013, veía más de 150 Axis en ese mismo potrero. Entonces fui viendo el avance de los Axis, como cada vez más, era una cosa que empezaba la fila y no terminaban nunca de circular. Y bueno, ya está en el Delta, está en todos lados el Axis, pero bueno, es igual que los chanchos, ¿no? Es algo que, bueno, es su condición de especie, la estrategia que tienen como especie exótica invasora, que se adaptan a cualquier ambiente y tienen una tasa de reproducción mucho más alta, y que probablemente han evolucionado también con un montón de otros patógenos que nuestros ciervos, en este caso lo eran las pampas, no, y que son mucho más sensibles, ¿no? Genial, che, gracias. No, de nada. Está silenciado, Nico. Gracias. Hay una pregunta en el chat que Mónica te pregunta por qué no se puede evitar que vacas y chanchos estén en las reservas. No, a ver, se puede evitar en lo que es Campos del Tuyú, no hay vacas, y los chanchos hay un plan de control de mamíferos exóticos donde se hace el control, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que son superficies muy grandes y las áreas protegidas no están alambradas, no son islas. Entonces, podrían pasarse tranquilamente el ganado, que por ejemplo en el caso del Campo del Tuyú no pasa porque está rodeado por cuerpos de agua, entonces la verdad es que no hay ganado, pero chancho cimarrón sí pasa. Pero bueno, hay en otras áreas protegidas que es eso, digamos, básicamente si son vecinas a campos ganaderos, uno tendría que obligar a todos a alambrar. Y bueno, muchas veces hemos visto que hay, así como les digo, hay ganaderos que son muy conscientes y que de hecho tienen planes de manejo aprobados por la Fundación Vida Silvestre, realizados por nosotros, que son compatibles con la conservación. Hay otros que cuando
ponen en alquiler su campo, dicen con un predio aledaño fiscal, y el predio aledaño fiscal capaz que es una reserva municipal o lo que fuera. Entonces están ofreciendo como pastoreo a zonas que no son de propiedad privada, ¿sí? Entonces, obviamente está en la gestión y dentro de las acciones que todos los gestores de las áreas protegidas hacemos, de sacar, retirar ese ganado, de hacer un plan de control de exóticos, en los casos que se pueda, y demás. Si me permitís, creo que también acá hay una cuestión que a veces es confusa, que es que el refugio de vida silvestre es una categoría de conservación muy laxa que se declara sobre campos privados, Exacto. que no es tierra fiscal. Claro, esas 244.000 hectáreas que yo le decía que es refugio de vida silvestre, que es a lo que nosotros llamamos la Bahía de San Borombón, que les decía que tiene esta protección de la provincia de Buenos Aires, es precisamente, son 244.000 hectáreas que están reconocidas como sitio humedal de importancia internacional, pero son campos privados en su mayoría, excepto estas reservas provinciales. Y tiene esa figura de protección porque lo que hace esa figura de protección solamente es prohibir la caza de especies nativas y exóticas. No es que está prohibida algún uso de la tierra o no se puede hacer producción sustentable, no es que no hay un aprovechamiento de recursos, no, está hecha precisamente sobre, como les decía Nicolás, terrenos privados donde cada uno es propietario, tiene el dominio de sus tierras, ¿sí? Solamente aplica como esto, una figura de prohibición de caza. Morena nos pregunta si hay alguna fundación o algo para cuidar la especie. Fundación, bueno, la Fundación Vida Silvestre tuvo durante muchísimo tiempo, fue como el abanderado y el que llevó el estandarte del venado de las Pampas, ¿no? Por eso, digamos, en cierta forma, esto que les contaba, fueron los primeros los que crearon la reserva durante muchísimos años, desde 1978 hasta 2009 que se donó, hicieron todas las acciones de conservación, tenían plan de manejo y demás, y estudiaron y fomentaron el estudio, la investigación y la conservación del venado de las Pampas en la Bahía de San Borombón, y también está lo que hoy es Rewilding Argentina, Conservation Land Trust, que era la fundación de Tompkins, en Corrientes, donde también fueron los que se encargaron, digamos, de hacer estas reintroducciones en estas otras subpoblaciones de Corrientes. A partir de la población del Aguapey, extrajeron individuos y los traslocaron a otros sitios de Corrientes, que también, bueno, esos individuos traslocados se reprodujeron y hoy hay otras pequeñas subpoblaciones en Corrientes. Rubén nos pregunta, te cuenta: hola Lorena, mi nombre es Rubén Peña de Benquerencia. ¿Qué opinás sobre la posibilidad de la cría ex situ de un grupo reproductor en una estancia privada de 2.000 hectáreas para aumentar las zonas de distribución en Buenos Aires y como seguro en caso de que la población de Campos del Tuyú por algún motivo disminuya mucho? ¿Es compatible con algún tipo de urbanización teniendo en cuenta que no hay caza, no hay chanchos cimarrones ni perros ferales y con un perímetro infranqueable para que no huyan a campos circundantes? Sí, como les decía, todas las estrategias ex situ de reforzamiento, de crías, siempre hay que analizarlas y tenerlas en mente porque ya estamos hablando de pequeñas poblaciones donde la variabilidad genética cada vez es más escasa, ¿no? De hecho hay un estudio genético, porque yo no les conté, pero lo que siempre se dijo es que, digamos, las poblaciones del norte, tanto de Santa Fe como de Corrientes, es una subespecie, y la de San Luis y la de Buenos Aires es otra subespecie, ¿no? Y que de hecho es endémica las poblaciones de San Luis y de Buenos Aires, es como endémica, solamente está en Argentina, mientras que la del norte no, es otra compartida con Brasil y demás. Hubo un estudio genético de una tesis doctoral de Vanina Raimondi, que yo compartí campañas con ella, lo que decía es que no había suficientes evidencias genéticas para decir que esas poblaciones, digamos, que había dos subpoblaciones. Entonces, había como algunas dudas, pero que sí, bueno, habla un poco de cómo fue la evolución y el aislamiento de esas poblaciones. Entonces, y que si la variabilidad genética no es mucha, obviamente siempre está bueno esto de tener nuevas poblaciones por si llega cambio climático, avance la bahía de San Borombón bajo agua, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se extinga esta población? Siempre las estrategias ex situ para mí hay que pensarlas. Nosotros hemos tenido varias estrategias de estaciones de cría, propuestas en la valle o en el parque y demás, no, por algunos distintos motivos no
no han sido exitosos, pero bueno, siempre hay que analizarlas de dónde salen esos individuos, ¿no? Porque entonces otra cosa es dónde saco esos individuos para no sacarle variabilidad genética a las poblaciones existentes, analizar el tema de las amenazas, como Rubén dice, bueno, muchas de las amenazas que tiene el venado ahí en Benquerencia podrían no estar, tema de exóticas como axis, chanchos, habría que ver el tema de perros, bueno, siendo un lugar donde uno puede establecer ese tipo de políticas es más fácil de controlar. Son siempre propuestas interesantes y a analizar el tema es que al tener el venado una figura de protección provincial, entonces la jurisdicción digamos, de ese recurso es de la provincia de Buenos Aires. Entonces los que analizan y los que tienen que tomar los que tienen la potestad para decidir es la provincia de Buenos Aires. Albino nos pregunta, ¿cómo se llevan con la explotación minera de conchilla que se da en la zona de talares de la Ruta 11? Y lo que pasa es que la explotación minera que se da en la Ruta 11 siempre es más al norte, donde tengo entendido yo, que ya no hay tanto venado ahí, pero sí es un problema porque, digamos, sobre la conchilla es precisamente donde se instalan los talares, que son la única formación boscosa que hay en esa zona, que tiene un alto valor de conservación y que encima, al ser lomas, las lomas precisamente lo que tienen son los únicos, donde crecen los únicos pastos de buena calidad forrajera, no solamente para el venado, sino para todos los herbívoros, porque el resto es inundable, son bajos dulces, salinos, entonces no son pastos de calidad que tengan como una condición, que les dé una condición nutricional buena. Entonces, obviamente eso va en detrimento de las poblaciones de venado si fuera que digamos, está en la zona donde está distribuido el venado. Además de todo el impacto que genera en el ambiente, ¿no? Y la homogeneización. Otra pregunta, Albino, es si la cercana reserva de Punta Rasa llegó a ser parte de su zona de distribución histórica. Sí, 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 Punta Rasa, Punta Médanos. De hecho, en estas historias que yo le contaba de evitemos la extinción del venado, salvemos al venado de la extinción, en ese momento uno de los operativos habían ido con helicópteros a rescatar a los últimos venados que quedaban en Punta Médanos de una posible explotación petrolera, creo que iba a haber, o algo por el estilo, y entonces llegaba muchísimo más al sur, ¿no? Pero bueno, yo les estoy hablando de la década ya del 60, del 80, no tan lejos, había venados en Punta Médanos, ¿sí? Si no llegaba incluso su distribución era más austral. Bárbara nos pregunta qué trabajo se está haciendo para reducir la endogamia. No, a nivel genético, al menos nosotros en Campo del Tuyú no estamos haciendo manejos genéticos y demás, no traemos, por eso no hacemos nada ex situ, así que no hay estaciones de cría, no es que estamos cruzando individuos ni nada, y en Corrientes creería que tampoco, porque en Corrientes se sacaron individuos de una población y se traslocaron a otra, pero no es que se cruzaron con individuos provenientes de otras poblaciones. Y finalmente Regina nos aporta que la estación de cría del Cerro Pan de Azúcar en Piriápolis, partiendo venados silvestres, fue creando subpoblaciones de venados de las Pampas. Sí, tengo el placer de conocerla, de visitarla, tengo amigos uruguayos que me dejó precisamente el venado de las Pampas, que son muy buenos amigos y que por eso he ido a conocer la estación de cría y las poblaciones de allá. Sí, ¿qué tal? Un gusto, Lorena. Yo lo comenté porque, bueno, yo viví muchos años allá y lo conozco, y es realmente una reserva pequeña, porque son 86 hectáreas, y con el venado de las Pampas, bueno, es muy exitoso, o sea, todos los años tienen crías, e incluso, bueno, se hacen subpoblaciones y han enviado a Argentina algunas reservas, venados de allá. Y digamos, esos por ahí, como dice Rubén, capaz que se podría hacer como recurso acá, o sea, digamos, viable es, pero bueno. Sí, lo que hay que ver, o sea, en un principio siempre la gente que hizo manejo de ciervos y demás, que en nuestro país está muy capacitada, es una especie que es muy sensible, que es muy estresante, que es difícil a veces que sobreviva a las capturas porque se estresa mucho, pero bueno, con el tiempo hay mucha gente capacitada,
que se han hecho capturas, así como se hacen de huemul en nuestro país, que se han hecho de venado de las pampas en Corrientes, o incluso de ciervo de los pantanos. Hemos nosotros tenido también muchas conversaciones con el especialista uruguayo Barbanti Duarte. O sea, ya hay capacidades instaladas sobre el manejo de cérvidos y demás. Yo lo que sé de Pan de Azúcar, que es una estación de cría, pero que no hay liberación de los individuos, son individuos que están en cautiverio, digamos, se quedan ahí, y no es que hay un repoblamiento de las poblaciones. Nosotros por eso, las experiencias que hemos tenido en su momento, en la década del 80, del 90, no habían sido buenas con las estaciones de cría. Por eso es que siempre fue como una estrategia muy a que todos les esquivábamos y que le teníamos miedo, bueno, por las malas experiencias que había, las que conocemos de la bibliografía, ¿no? Pero bueno, creo que el conocimiento ha avanzado, la tecnología también las capacidades de todos los profesionales, y se podría plantear esto, ¿no? Pero bueno, no para tener poblaciones en cautiverio, sino para pensarlo en términos de repoblamiento. Y entonces eso no es lo mismo, porque no es solamente vos tenés que sacrificar una pareja para que esté en cautiverio, pero después, bueno, es distinto el manejo, porque vos para un cérvido, para que no se acostumbre, no se habitúe a la fauna, al contacto con humanos y demás. Pero bueno, Temayquén también, nosotros trabajamos muchísimo con Temayquén, con todo el ciervo de los pantanos, y también hay muchísima capacidad instalada y conocimiento sobre el tema de cómo hacer para que no se habitúen al contacto, tienen recintos y demás, para precisamente después hacer las liberaciones. Ellos no tanto no hacen cría para liberar, pero sí hacen precisamente rescates y rehabilitación de individuos que estaban en vida libre y que por algún motivo aparecen lesionados, lastimados y demás. Entonces se tienen todos estos recaudos para rehabilitar a los bichos y que no estén en contacto con los profesionales que lo asisten, para después poder liberarlo, ¿no? Y después, bueno, hay que ver si esas liberaciones son duras, son blandas, si se corre un poco de presuelta. Digamos, hay muchas cuestiones que hay que analizar, que eso ya me excede a mí, porque es conocimiento más de veterinario, pero que sí he estado en tema y lo hemos analizado como una estrategia más, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo pensaba que los iban liberando, que era para repoblar, pero bueno, no. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? Obvio. Sí, ¿cómo habría que proceder para poder visitar la reserva del Tuyú? Campos del Tuyú todavía no está abierto al público. Estamos hace mucho tiempo con ganas pero bueno, no teníamos la infraestructura necesaria, no había ni siquiera baños dentro de Campos del Tuyú. Campos del Tuyú es un parque muy pequeño, son 3.040 hectáreas, como les decía, que incluso el acceso es por campos privados, entonces también eso es todo como un trámite administrativo que hay que hacer para el tema de la servidumbre de paso para el turismo y demás. Pero bueno, no había ni siquiera baños, digamos, como para ofrecer. Y después esto, ¿no? Es como el corazón donde están todos los venados, y es un ambiente muy, muy sensible. Entonces uno tiene que pensar muy bien cuál va a ser la capacidad de carga del turismo, en qué momento es más propicio, bueno, diseñar los senderos. Y la verdad es que todo este tiempo se estuvo abocado a hacer todos estos manejos para mejorar el hábitat del venado, y bueno, y no tan concentrados en abrir al público. Lo que sí siempre, digamos, estuvo en los planes es arrancar con excursiones náuticas, ¿no? Que al menos uno diga, bueno, minimizo el impacto y puedo controlar un poco más la cantidad de gente que pueda llegar. Entonces visitar al menos por agua, por la Ría de Fuego, el Río de la Plata, que dependiendo de cómo está el nivel de marea, se pueden ver en la costa los venados, y uno puede apreciarlos en el hábitat y generando menor disturbio, ¿no? Pero bueno, ahí se está intentando avanzar en el tema de eso, los estudios de impacto de los muelles y de la visitación y demás, porque bueno, uno siempre tiene que tener en cuenta esto. Después, si la visitación genera una erosión extra en un ambiente tan sensible, entonces sí es contraproducente. Entonces, bueno, se tienen que hacer todos los estudios ambientales pertinentes, pero la idea es que la gente conozca para que lo pueda valorar y apreciar, ¿no? Claro. No que lo conozcan por fotos nada más. Así que, bueno, gracias. Un poquito esa era la idea, por eso también la idea del corredor verde, de como que ir preparando todo para bueno, hacer lo posible para en algún momento ir abriendo al público, ¿no?
Bueno, no tenemos más preguntas. Lore, si tenés algún mensaje final, alguna invitación, algo que nos quieras contar. No, bueno, esto un poquito, ¿no? Que si alguno tiene la posibilidad de ir por la ruta 11, ¿no? Que empiece a observar algo que nosotros siempre hacemos. De hecho, en la muestra está al aire libre, pusimos la frase de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que el que mira sin ver ve tierra nomás. Entonces es eso, que uno empiece a ver con otros ojos esos pastizales, que uno a simple vista parece que es un pasto amarillo, todo homogéneo, pero la verdad es que por eso yo les ponía esas fotos a veces desde altura, que hay mucha heterogeneidad, porque hay cangrejales, está lleno de cangrejos, hay aves, ¿no? Precisamente por esta cuestión, esta interacción de la parte salina, del humedal, entonces hay mucha biodiversidad y que bueno, que entonces uno pueda empezar a apreciar, ¿no? Y a mirar con otros ojos esa ruta que cuando uno va parece tan monótona y que puede traer sus sorpresas. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Felicitaciones por tu trabajo, tanto a vos como a tus colegas de Parques Nacionales. Es arduo, es increíble, y bueno, yo he sido un testigo parcial de eso en alguna oportunidad y los admiro un montón, realmente. Así que muy, muy agradecido por la presencia, muy agradecido por la presencia de todos ustedes. Y bueno, nos reencontraremos el jueves que viene, que nos van a presentar al amigo Yaguareté. Vamos a cambiar diametralmente de paisaje, pero bueno, seguiremos acá aprendiendo Van a cambiar de ecorregión. Sí, de estos otros argentinos que nos acompañan. Muy bien. Bueno, la verdad un placer para mí estar acá y contarles el venado, que es como donde tengo mi corazón, porque hice mi tesis de doctorado y donde pasé muchas horas arriba de esas torres observando y arriba de esas avionetas también. Alimentando mosquitos. Así que garrapata, mosquito, murciélago. Así que nada, un placer poder compartir mi experiencia con ustedes. Gracias. Y para quien preguntó ahí, si la charla queda grabada en el canal de YouTube de la Fundación Verde Pampa. Hasta luego a todos. Gracias, Lore.